Muy bien, hola a todos. En esta clase vamos a continuar nuestro camino hacia las ecuaciones de los fluidos que necesitamos para describir el movimiento del aire en la atmósfera. Hasta donde hemos visto, hemos hecho énfasis en que las ecuaciones de los fluidos o las ecuaciones de Euler que hemos visto son válidas para describir el movimiento de un fluido desde un marco de referencia inercial. Entonces, esto normalmente uno no hace mucho énfasis sobre esto. Casi que todos los problemas en física que uno describe lo hace desde un marco de referencia inercial. Sin embargo, en el sistema en el que nosotros estamos interesados, que es la Tierra, pues nosotros sabemos que el planeta rota o gira sobre su eje y eso automáticamente nos coloca en un sistema no inercial. Es decir, todo el aire de la atmósfera rota junto con la Tierra y eso introduce un par de términos que necesitan ser tomados en cuenta para describir la circulación que nosotros vemos desde la superficie de la Tierra. Todos los patrones de viento que, que se observan, tal y como los observamos estando acá parados en la Tierra, son debidos en gran parte a que estamos en un planeta que gira, es decir, la descripción es desde un sistema no inercial. Y es no inercial debido precisamente a la rotación de la Tierra. Pero antes de entrar directamente con toda la maquinaria a deducir las ecuaciones para un sistema de coordenadas no inercial, vamos a ver un ejemplo sencillo, no muy riguroso, de cómo estos efectos de la rotación entran a la hora de estudiar pues precisamente tanto el movimiento como el equilibrio de un fluido. Y para esto vamos a hacer uso del ejemplo y las gráficas que están en el libro. Entonces, esto que está acá parece un poco extraño, es un dispositivo que lo podríamos imaginar como una cubeta grande, que sería este marco que está acá, que contiene en su interior una cubeta más pequeña, que sería este marquito que está acá. Esta cubeta más pequeña pues está hecha de tal manera que tiene un agujero acá en el centro y a través de una bomba se está llenando de agua continuamente a través de los extremos. Entonces, y adicionalmente, pues esta cubeta que está aquí adentro, pues gira con una cierta velocidad. Entonces, este dispositivo, ¿verdad? Un poco construido muy arbitrariamente, lo que nos plantea básicamente es que nosotros tenemos una cantidad de agua en esta cubeta pequeña y queremos ver cuál es el efecto en esta cantidad de agua que tiene el movimiento de rotación del recipiente en donde está contenido. Por experiencia, pues nosotros podríamos hacer un experimento similar. Si nosotros colocamos agua y giramos el recipiente que lo contiene, o por ejemplo, dicho de otra manera, cuando uno, por ejemplo, le echa azúcar al café o qué sé yo, a el agua y uno lo mueve, pues nosotros vemos que el nivel del agua deja de ser plano y adquiere una cierta curvatura. Bueno, esa es la idea detrás de lo que vamos a hacer acá, ver cuál es el efecto que genera la rotación del fluido en eh, el nivel del agua que observaríamos. Entonces, para esto le vamos a llamar omega mayúscula a la velocidad angular de rotación de este recipiente. Le vamos a llamar B mayúscula subteta a la velocidad tangencial en el sistema en reposo. Este sistema en reposo a veces se le llama el sistema inercial o el sistema de laboratorio, pero es la velocidad vista desde, eh,
desde un sistema de coordenadas que está fijo en el laboratorio, por decirlo así. Entonces, para este caso vamos a ignorar la rotación de la Tierra porque no tiene ningún efecto. Entonces vamos a suponer que estar fijos en la Tierra, en el laboratorio, constituye una buena aproximación a un marco de referencia inercial. Mientras que vamos a llamar b sub θ minúscula a la velocidad tangencial, pero vista desde el sistema que rota. Es decir, si nosotros nos pudiéramos parar en la orilla de esta cubeta y ver y girar con la misma cubeta y ver el movimiento del agua, entonces diríamos que estamos en el sistema que rota. Otra manera, otra imagen que resulta muy útil para esto es, en lugar de imaginar que estamos en una cubeta, imaginemos que estamos viendo el movimiento de un carrusel, por ejemplo. Entonces, en un carrusel, si nosotros estamos a una distancia del carrusel fijos en la Tierra, nosotros estamos en el sistema inercial, en el sistema en reposo. Pero si alguien se sube al carrusel y este carrusel empieza a dar vueltas, entonces si esa persona está parada fija en el suelo del carrusel, pues esta persona se mueve en el marco de referencia que rota. Entonces, si esta persona está quieta, por decirlo así, en la superficie de este carrusel, esta velocidad v minúscula sería 0. Y entonces la relación entre estas dos velocidades la podemos expresar de esta manera. V mayúscula, la velocidad en el sistema inercial, va a ser igual a la velocidad en el sistema que rota más omega por r. Omega por r es la típica velocidad tangencial. Y entonces para esto nos ayudamos de esta gráfica que está acá. Entonces la velocidad tangencial, pues aquí la denotamos como v sub θ. Y pues es simplemente velocidad angular por radio, ¿no? Es este término que está acá. Ahora, esta suma de términos que está acá, la comprendemos de nuevo si tenemos en cuenta pues esta imagen del carrusel. Si hay una persona subida en el carrusel y esta persona está fija en el suelo del carrusel, entonces esta v minúscula es 0, porque sería la velocidad respecto de alguien que está también en el carrusel. Bueno, si ese fuera el caso, entonces la velocidad con que lo veríamos sería esta v y simplemente sería velocidad angular por radio, que es lo que siempre trabajamos, ¿verdad? Esa es la velocidad de un punto, por ejemplo, en este círculo, y si el círculo se mueve con velocidad angular omega, pues la velocidad tangencial de ese punto es simplemente omega por r. Ahora bien, si ese punto fuera una persona subida en este disco y esta persona empieza a caminar sobre el disco con una velocidad tangencial, entonces la velocidad con la que camina sería esta v minúscula. Entonces se añade a la velocidad propia que tiene el disco también. Entonces a eso nos referimos con esta suma de velocidades. Entonces regresemos un poco a esta figura. Entonces vamos a analizar la relación entre la rotación y la forma que tiene la superficie del agua. Y entonces vamos a hacer el balance de fuerzas en el sistema de laboratorio, en el sistema inercial. Entonces, en la dirección vertical, si esto es agua y nosotros asumimos que la velocidad angular es mucho mayor que la velocidad radial, es decir, vamos a suponer que esto es casi estático, es decir, que rota con la suficiente velocidad para despreciar que el agua está fluyendo de la parte más externa hacia la parte interna. Vamos a suponer que no sale agua, en pocas palabras. Entonces todo esto está perfectamente en equilibrio y ese es un equilibrio hidrostático. Lo único es que ahora el equilibrio hidrostático es tanto en la dirección vertical como en la dirección radial. En la dirección vertical, nosotros sabemos que la condición de equilibrio hidrostático es que cambio en presión es igual a menos ρg, ¿no? Densidad por gravedad por un diferencial de altura. Si esto es agua,
esto lo podemos considerar que tiene densidad constante. Y entonces acá fácilmente podemos integrar esta ecuación para decir que la presión a cualquier altura es densidad por gravedad por la diferencia entre el nivel H, ¿no? H sería la altura desde el nivel de la cubeta hasta la superficie del fluido, menos Z, ¿no? Entonces lo que esto nos dice es que si estamos justamente al nivel del suelo del tanque, pues Z es 0 y la presión en ese punto es todo el peso de una columna de agua de altura H, ¿no? Entonces, mucho ojo, esta H, si fuera perfectamente plano, pues no estaríamos haciendo esto, ¿verdad? Y la presión sería uniforme en todo el suelo del tanque. Pero H depende del radio. Entonces, mucho ojo acá, este H no es constante, sino que depende del radio. Entonces, esto sería equilibrio hidrostático en la dirección vertical. Y como decíamos, H, que depende de R, es la altura de la superficie del nivel de agua. Ahora vamos a la dirección radial. Si esta cubeta estuviera totalmente en reposo, pues solo habría una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que va de arriba hacia abajo. Pero como gira, entonces ahora tenemos también aceleración centrípeta o centrífuga, ¿verdad? Dependiendo desde qué punto de vista la describamos. Pero si estamos en el sistema de laboratorio, vamos a llamarle aceleración centrípeta. Y entonces existe una fuerza en la dirección radial que causa aceleración. Y entonces en la dirección radial ahora también tenemos equilibrio hidrostático. Entonces el equilibrio hidrostático en la dirección radial sería cambio de presión igual a la densidad del fluido. Entonces acá donde normalmente poníamos gravedad, ahora ponemos la aceleración en la dirección radial, que es la aceleración centrípeta. Y en lugar de dz, que era el cambio en altura, ahora ponemos un dr, que sería una pequeña distancia en la dirección radial. Entonces, esta condición que está acá es de nuevo equilibrio hidrostático, solo que la hemos adaptado de la forma usual que usamos acá, en la dirección vertical, a la dirección radial. Noten también que el signo menos no aparece, porque vamos a asumir que esta fuerza va dirigida en la dirección positiva hacia afuera. Entonces, cuando nosotros planteamos esta ecuación que está acá e identificamos a sub c como la aceleración centrípeta, pues esto lo podemos reescribir un poquito diferente. Podemos despejar la aceleración centrípeta para escribirla de esta manera. Entonces nos quedaría 1 sobre la densidad y quedaría cambio en presión sobre cambio en radio. Acá, solo para ser un poco correctos, pusimos derivadas parciales porque ahora sabemos que la presión depende tanto de R como de Z, es decir, depende de dos variables. Además, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta está dada por nuestras formulitas sencillas, ¿no?, de cinemática, movimiento circular, como la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Y entonces esto que está acá es una fórmula que relaciona la aceleración centrípeta con el gradiente de presión en la dirección radial. Entonces noten que esta es la razón de cambio de la presión en la dirección radial. Muy bien, pero resulta que la presión ya la conocemos nosotros, es esto que está acá, expresada obviamente en términos de la función h que no sabemos y de z. Pero cuando nosotros sustituimos esta presión aquí en esta derivada y calculamos la derivada parcial, pues es bien sencillo, ¿verdad? La derivada parcial de z respecto de r es 0 y solo nos va a quedar el término de derivada respecto de h. Entonces, esta expresión ya nos dice básicamente cuál es la derivada del perfil de altura de la superficie del líquido y lo relaciona directamente con la aceleración centrípeta. Entonces, visto de otra manera, esta derivada que está acá, pues sería como que la pendiente, ¿no? Qué tan inclinada es la superficie de del agua mientras está girando.
Todo esto que hicimos acá lo hemos hecho desde el punto de vista del sistema del laboratorio, es decir, del sistema inercial. Y eso es lo que normalmente haríamos siempre. Pero ahora también lo vamos a ver desde el punto de vista del sistema que gira con esta cubeta. Desde ese punto de vista, y acá es donde era importante esta expresión, nosotros podemos eliminar o sustituir de esta última fórmula que tenemos acá. Vamos a sustituir la velocidad tangencial en el sistema de laboratorio y la vamos a escribir en términos de la velocidad en el sistema, en el marco de referencia que gira. Entonces sustituimos esta b en esta expresión y lo que nos queda es lo siguiente. Entonces, esta expresión que está acá es la misma que tenemos acá arriba. Lo único es que sustituimos esta velocidad acá y elevamos al cuadrado. Entonces, al elevar esta suma al cuadrado, pues nos quedan estos tres términos que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, dos cosas vamos a hacer. Primero, supongamos que la velocidad tangencial en el sistema que gira es cero. Entonces, de nuevo, ¿qué significa que esta velocidad sea cero? Entonces, recordemos la imagen de la persona en el carrusel. Si la persona en el carrusel está fija en el suelo del carrusel, es decir, si no está caminando sobre el carrusel, esta velocidad sería cero. Claro, nosotros lo vemos moviéndose porque el carrusel está girando, pero no hay que añadirle, digamos, esta otra velocidad. Entonces, si esta velocidad es cero, esta expresión se simplifica bastante, ¿no? Porque cancelamos los primeros dos términos. Y entonces queda una expresión que depende solo de r. Y ahí podríamos integrar para encontrar quién es r. Entonces, a la hora de integrar r, acá, ¿no?, sería de pasar g dividiendo e integrar este omega cuadrado r. Entonces, esto es bien sencillo. Vemos que omega es constante, g es constante. Entonces, la integral acá nos va a dar un término que depende de r cuadrado. Y claro, hay una constante de integración. Pero lo importante de esto que acabamos de hacer es notar que la forma de la superficie, el nivel del agua, depende de r al cuadrado. En otras palabras, la superficie tiene una forma de parábola, es parabólica. Y esto pues es un resultado un poco intuitivo, ¿no? Y de hecho de mucha utilidad práctica porque, solo así como comentario breve, por ejemplo, para hacer espejos parabólicos, para telescopios, una de las formas en la que se logra una parábola perfecta es fundiendo el material del espejo, ¿no?, que suele ser vidrio, y se coloca sobre un disco y se le hace girar a una cierta velocidad, de tal manera que el fluido fundido adquiere la forma de una parábola y se deja secar o solidificarse, mejor dicho. Y pues al final de cuentas tiene la forma parabólica perfecta, ¿no?, que es lo que se necesita en un espejo de un telescopio. Muy bien, entonces eso es lo que la lección que sacamos de acá. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad en el sistema que rota no es cero? Entonces, obviamente aquí ya no podemos hacer mucho con esta expresión. Sin embargo, notamos que el término de velocidad tangencial al cuadrado sobre r viene siendo todavía una componente, sería ahora la componente de la aceleración radial en el marco que gira. Aparte, tenemos este otro término que ahora no se cancela si la velocidad no es cero. Entonces vamos a deducir de manera formal que este término que está acá es lo que llamamos la aceleración de Coriolis. Y además vamos a deducir también que este término que está acá es lo que vamos a llamar la aceleración centrífuga. Entonces, por el momento, este ejemplo no pretende ser muy riguroso, sino más bien pretende hacer una transformación sencilla entre la velocidad tangencial del laboratorio y la velocidad tangencial desde el sistema que rota. Entonces,
esto es suficiente para decirnos que en ausencia de movimiento, visto desde el sistema que rota, la superficie del agua tiene forma de parábola. Y además que tenemos términos extras en la aceleración, como este que es la aceleración de Coriolis. Entonces, ya para terminar, desde el punto de vista del momentum angular, nosotros también podemos explicar que si una partícula o un pequeño paquete de agua, digamos, entra al tanque en R1, supongamos que R1 es el radio del tanque, es decir, en la parte más exterior. Y si el agua pues está fluyendo hacia el centro de tal manera que sale por el agujero que está en el centro, uno lo que ve es que, por ejemplo, en un lavamanos o en el lavatrastos, cuando uno deja ir el agua, normalmente se forma un remolino alrededor de este agujero por el cual sale el agua. Y esto pues lo podemos atribuir a la conservación del momento angular. Si el momento angular se conserva, un pequeño elemento de agua, un paquete de agua en la posición más externa, R1, va a tener un momento angular igual a velocidad angular por radio al cuadrado. Por simplicidad vamos a asumir que la masa es unitaria, ¿no? Porque acá tendría que ir la masa, pero no la vamos a colocar solo por hacer las cosas un poquito más simples. Esta cantidad L se tiene que conservar para cualquier otro radio en el tanque. Entonces, en general, el momento angular pues, es velocidad tangencial por el radio por la masa. Consideramos m igual a 1. Entonces, cuando igualamos el momento angular en una posición r cualquiera con el momento angular inicial, pues aquí lo que estamos haciendo es estableciendo que el momento angular se conserva. Y en lugar de colocar la velocidad en el sistema de laboratorio, la vamos a colocar en términos de la velocidad del sistema que rota. Entonces, cuando sustituimos esta velocidad en la expresión acá anterior, lo que nos queda es esto. Y haciendo un poquito de álgebra, nosotros podemos despejar cuál es la velocidad tangencial en el sistema que rota. Y llegamos a esta expresión bien interesante. Lo que esto nos dice es que la velocidad de esta partícula o paquete de agua empieza a ser 0 si R es igual a R1, es decir, en el lugar por donde empezó a moverse o por donde entró al tanque. Pero a medida que este R disminuye, quiere decir que esta velocidad tangencial empieza a aumentar. Y entonces ese es el origen de ese remolino que nosotros vemos cuando el agua está saliendo por el agujero central del tanque o del lavamanos. Claro, dependiendo del signo que tenga la velocidad angular del tanque, así va a ser también esta velocidad que está acá. Y entonces, la lección que sacamos de acá es que a medida que R disminuye, la partícula adquiere rotación. Y esto es por pura conservación del momentum angular. Entonces, de nuevo, esto no pretende ser una deducción demasiado rigurosa, pero es lo suficientemente útil para ilustrar estos efectos que uno puede notar en sistemas de fluido en donde hay rotación. Entonces, con esto la idea es motivar los efectos que puede tener la rotación en un cuerpo de líquido o de fluido. Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a darnos a la tarea de deducir de primeros principios cómo es que entran estos dos términos adicionales en las ecuaciones de los fluidos, que son pues, la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis también. Entonces nos quedamos hoy acá y continuamos en la siguiente clase.